Bienvenidos a la clase de dimensionamiento de vigas T, también llamadas vigas placa. Acá tenemos un plano de una planta de estructuras representando distintos elementos estructurales, losas con sus denominaciones, vigas y también columnas. En esta zona se puede ver una indicación que significa que hay un vacío, o sea, en ese caso no hay losas. Vamos a hacer unos cortes transversales en algunos lugares de esta estructura, de estas losas y vigas, para ver qué sucede. Empezamos por acá. Hacemos un corte en esta viga 10, que es esta, que une las columnas C5 y C8. Se ve que es una viga donde el edificio termina, no continúa hacia la derecha, y hacia la izquierda tampoco hay estructura porque hay un vacío, o sea que la viga pasa por allí directamente sola. ¿Qué podemos ver? La sección de esa viga es una sección rectangular, tal cual hemos visto hasta ahora su dimensionamiento. Ahora, si hacemos un corte en esta viga 3, cortamos la viga y la losa, vemos la siguiente sección. Es un poco de viga acá y una zona donde también corta la losa, o sea, toma esta forma. Haciendo un corte en la viga 11, que también es de extremo del edificio, vemos que tenemos esta otra forma, donde tenemos la viga, propiamente dicha, y una parte también de la losa. Claro, porque hacia la izquierda está la losa 2. Esto me da los distintos tipos de secciones transversales que podemos tener en las vigas. La viga 10, viga rectangular, tal cual ustedes ya vieron y saben calcular. La viga 3 llamamos viga T, tiene una forma de T porque abarca la viga propiamente dicha, un nervio, y la losa, o una parte de la losa. Y la viga 11, como no tiene losa hacia la derecha, solo tenemos hacia la izquierda, es una viga que tiene una forma de L invertida. De ahí los nombres entonces de esta viga que vamos a ver ahora, distinta que la rectangular, que son las vigas T, como la 3, y la viga L invertida o simplemente L, como la 11. Esta configuración aparece naturalmente, o sea, al momento de construir los elementos, en aquellos entrepisos, puentes, donde hay monolitismo entre losa y viga. A la losa se la llama también placa, de ahí el nombre de viga placa. ¿Qué significa? Que hay monolitismo, que están unidas, es una sola unión rígida, una construcción que quedó todo un solo bloque, producto de haber hormigonado eso, entonces en forma conjunta, losa y viga. Incluso aunque la losa se hormigone en etapa posterior, se forma una unión monolítica y queda formada una viga placa. O sea que, viendo una sección transversal, tendríamos esta que sería la viga placa, con las denominaciones. H es la que ya conocemos, o sea, la altura total de la viga, incluida la parte de la losa. La altura o espesor de losa, que vamos a llamar en este caso H sub F o HF. El ancho de la viga, que al menor ancho lo llamamos nervio, o sea, el ancho del nervio, BW. Y el ancho superior acá arriba de la viga, en la T, que lo vamos a llamar como B o ancho efectivo o colaborante. Acá a la derecha tenemos lo que sería esa viga, pero ya en el contexto de la estructura completa. Acá está la losa, aparece otra viga similar, parecida, igual, a una cierta distancia A entre bordes internos de viga, y la carga en la que está sometida la losa. Entonces nosotros analizamos qué sucede con estas vigas, que son ahora del tipo vigas placa, porque trabajan en forma conjunta la losa y la viga. Esta sección, que dijimos se presenta naturalmente, es muy óptima para utilizarla en vigas de hormigón armado.
Porque el hormigón adquiere acá una amplia superficie para resistir los esfuerzos de compresión. En cambio, en la zona traccionada podemos colocar las barras de acero que entran perfectamente en el nervio, que tiene menores dimensiones. O sea, lo que nos interesa acá es que el hormigón tiene una amplia superficie y podemos tener una muy buena resultante de compresión en el hormigón. Esto nos lleva a obtener algunas ventajas de las vigas placas sobre las rectangulares. Por ejemplo, podemos disminuir la altura de la viga porque realmente con menor altura obtenemos una superficie similar o aún mayor de hormigón comprimido, o sea, tenemos una buena resultante C de compresión. Si por alguna razón arquitectónica o de otro tipo se quiere mantener la altura, entonces lo que se produce es una disminución de la armadura. Entonces, en ambos casos es una ventaja y tendríamos que utilizar la viga placa siempre que sea posible, ya que es algo de lo que disponemos naturalmente en las estructuras. El problema principal de las vigas placas es hallar cuál es el ancho colaborante o efectivo, o sea, qué parte de la losa colabora en resistir los esfuerzos junto con lo que llamamos viga rectangular o nervio en este caso. ¿Cuál es esa parte? Esa distancia la vamos a llamar ancho colaborante o efectivo B. Bueno, acá se ve una viga y la losa adyacente, ¿no es cierto?, donde tenemos los esfuerzos de compresión y de tracción tal cual ustedes vieron para viga rectangular, pero debido a que está unida con la losa, acá se separa solo para verlo, para una mejor visualización, debido a esta superficie de contacto y las tensiones que actúan entre ellas, el esfuerzo de compresión también se expande hacia la losa. Acá podemos ver entonces que inclusive en la línea que está bien cerca de la viga, que es esta, tiene la misma tensión que en la losa y la viga. Después, a medida que nos alejamos de la viga, nosotros estamos calculando esta viga, las tensiones de compresión en losa van disminuyendo hasta un mínimo a una cierta distancia. Bueno, entonces nos interesa ver hasta dónde participa y cómo lo consideramos a ese ancho. Acá tendríamos lo que sería la distribución reales de tensiones. Es una figura tridimensional. Se ve la viga acá, la losa hacia ambos lados y cómo serían los valores de las tensiones en el borde, las de compresión en el borde superior acá arriba y acá llegando al eje neutro. O sea, son superficies curvas que van variando desde un máximo en el centro de la viga hasta valores mínimos cuando nos alejamos. También aquí hay una superficie curva. Acá se suele usar valores idealizados, o sea, una distribución donde tenemos líneas rectas. Bueno, esa simplificación entonces hace que nuestros valores realmente queden menores. Acá vamos a ver un valor de B, que es el ancho efectivo, o sea, hasta dónde vamos a considerar que colabora esa losa. Lo mismo acá de frente, este sería el valor de la tensión de compresión en el borde superior comprimido, o sea, donde están las máximas tensiones, y la distribución real de nuevo es esta que está curva acá. Fíjense qué podemos ver en este gráfico. En coincidencia con el nervio, o sea, con la viga propiamente dicha, tenemos aquí los valores máximos de tensión, sigma máximo. Va disminuyendo a medida que nos alejamos del centro, ¿cierto? Va disminuyendo hasta valores pequeños a una cierta distancia. ¿Hasta qué distancia? Y bueno, hasta la mitad de la distancia entre la viga adyacente siguiente es donde disminuye. Acá va a empezar a subir otra vez la tensión de compresión porque está colaborando la losa para esta viga, la viga adyacente. Lo mismo pasa hacia la izquierda. O sea que lo máximo que podríamos llegar entonces es hasta la mitad de la distancia entre vigas adyacentes, un medio de A1 y un medio de A2. Más allá ya empieza a colaborar entonces para la viga de al lado.
Muy bien, entonces tendríamos que de acá colabora la viga, la losa en resistir tensiones con presión junto con la viga. Si yo quiero sacar el valor de la superficie, acuérdense que para sacar la tensión de compresión hay que sacar un volumen, que es el volumen de tensiones. Para eso necesitamos conocer la superficie y después también el otro valor normal hacia el plano este. Tenemos que integrar entre 0, que sería esto, y la distancia S, que sería acá, o sea, desde este punto hasta este, que dijimos que era hasta donde colaboraba como máximo, las tensiones sigma X que van variando en el sentido este, que le llamamos I al sentido de S, diferencial de I. Si integramos eso, vamos a tener esta superficie. Por supuesto, hacer esa integral no es nada fácil, porque la superficie es curva y no la conocemos bien. Entonces, ¿qué podemos hacer para simplificar eso? Reemplazar esta superficie, el área bajo la curva, por un área rectangular de altura igual a la máxima tensión. Si esto es de altura igual a la máxima tensión, la distancia máxima horizontal va a ser menor que la que disponíamos antes. ¿Por qué? Porque acá hay que compensar áreas, o sea, vamos a tener una tensión constante sigma máximo y un valor de ancho efectivo menor que el máximo que teníamos acá. Acá se ve que si compensamos esta área con esta área con esta, se cumple la condición que tenemos que tener para que podamos hacer ese cambio, que es que las dos superficies sean iguales. El área bajo la curva y el área encerrada por el rectángulo. Entonces, el área bajo la curva es la integral, tiene que ser igual al área del rectángulo, que es base, que es B, ancho efectivo o colaborante, por altura, que dijimos que tomamos igual a la máxima tensión, sigma máximo. De allí, si quisiéramos, podemos sacar el valor de B, o sea, el ancho efectivo o colaborante. Haciendo un pasaje de términos, nos queda que es igual a la integral que habíamos dicho sobre la tensión máxima. Igual no vamos a usar esta fórmula porque, como ven, nuevamente tenemos que resolver la integral. Así que eso lo podríamos haber hecho acá directamente, pero como no queremos hacer eso, entonces se saca el B, ancho efectivo colaborante, en función de las variables que intervienen para desarrollar todas estas fórmulas aquí. Esas variables vamos a verlas a continuación. ¿Qué factores influyen en el ancho efectivo y hacen que podamos hallarlo? Bueno, el tipo de carga que tiene la viga que estoy considerando. Si es carga concentrada, si es uniformemente distribuida, si es variable, etc. También las condiciones de apoyo de la viga que estoy considerando. Viga es de un tramo, es continua, voladizo, está empotrada, también influye. La forma de la sección, si es una viga que estoy considerando viga T o viga L invertida, y qué relación hay entre el espesor del ala y el espesor total, o sea, la losa contra el espesor total. La luz de la viga, si es muy grande o muy chica, y también la distancia entre vigas adyacentes a, o sea, las vigas que están a la izquierda y a la derecha de la que estoy considerando. Todos estos factores tenemos que considerar si quisiéramos calcular el ancho efectivo. Inclusive hay tablas en la bibliografía más antigua donde permitían aproximarse a ese valor. Acá vemos en la figura, de nuevo entonces esto es una figura tridimensional que nos permite ver la viga que estoy calculando. Yo sería esta. No pierdan de vista ese gráfico, porque esta es la viga que yo voy a calcular. El ancho efectivo colaborante es el que me interesa hallar. Acá se ve hasta donde llega al máximo, hasta la mitad de la distancia a las vigas adyacentes que están acá, y acá está la luz. Luz de la viga considerada, tipo de apoyo, tipo de carga, todo eso influye. El reglamento CIRSOC 201-2005, que es el que está vigente, no nos da una tabla o fórmula en particular para calcular el ancho colaborante. Esto debido a que los valores reales son bastante grandes.
y no es necesario llegar a calcularlos con exactitud. Con tomar valores aproximados, inclusive menores que esos, andamos bien y podemos resolver nuestra viga placa en forma económica. Entonces, ¿qué hace el reglamento? Solo pone unos límites superiores al valor del ancho efectivo y nosotros tenemos que tomar esos valores. Los diferencia para vigas T, que sería una viga con losa a ambos lados, tendríamos estas fórmulas. 1/4 de la luz de la viga, B, o sea, el ancho efectivo menor o igual que eso, está un límite máximo, o 8 veces el espesor de la losa a cada lado de la viga, con esa fórmula, 8 veces el espesor de la losa más el ancho de la viga, y la mitad de la distancia libre a la viga siguiente a cada lado, a 1 y a 2, pero nuevamente más el ancho del nervio o propio de la viga. Bueno, de estos tres, por supuesto, para que se cumplan esas condiciones, tenemos que elegir el menor. Fíjense que la fórmula de abajo me da la máxima distancia que habíamos dicho, que es hasta la mitad de la distancia libre hasta la viga siguiente adyacente. Bueno, esto para vigas T, entonces, o sea, con losas a ambos lados. Si la viga fuera L con losa de un solo lado, las fórmulas se modifican un poco, pero significan más o menos lo mismo. Las tenemos ahí, tienen que adoptar la menor de las tres para cumplir con las tres condiciones. Y con esas fórmulas directamente el reglamento nos permite sacar el ancho colaborante o efectivo de una viga placa. A veces hacemos vigas T aisladas. Por ejemplo, no es que vamos a hacer una losa, sino que por alguna razón o queremos tener una viga placa y forzamos, o sea, le colocamos una cierta losita arriba. Eso pasa, por ejemplo, en las losas para tanques. Cuando hay un tanque de agua arriba de una vivienda, se hace una viga y después una losita pequeña. Bueno, eso sería una viga T aislada, o sea, no tiene losas y vigas adyacentes. Solo está la viga y una pequeña losa. A veces inclusive se la hace para usar esa viga como viga placa, para que tenga mayor resistencia. Entonces, en esos casos hay que respetar nomás algunas relaciones geométricas que dice que el espesor de la losa, para poder ser considerada, tiene que ser mayor o igual que la mitad del ancho del nervio, y el ancho efectivo a tomar se toma directamente menor o igual que 4 veces el ancho del nervio. O sea, el menor ancho de la viga es el BW. Una vez que hemos determinado el ancho colaborante, ese sería el primer paso para dimensionar una viga placa, es tener la sección ya con todos sus valores, o sea, el ancho colaborante, el ancho del nervio y la altura de la viga. Entonces hay que hacer un predimensionamiento. Pasamos al punto de dimensionamiento de armadura propiamente dicho. En este caso tenemos que ver dónde está la posición del eje neutro, porque es el que nos diferencia las situaciones diferentes para el análisis de una viga placa. Tenemos principalmente dos casos. Uno, si el eje neutro cae dentro del ala, o sea, dentro del espesor de la losa. C menor igual que HF, acuérdense las denominaciones. Y B, si el eje neutro cae dentro del alma, o sea, dentro de lo que sería el nervio. En ese caso, C es mayor que HF. Acá tenemos las dos situaciones. A la izquierda, cuando C, que es la posición del eje neutro a partir del borde superior, fíjense, entonces acá está el eje neutro, es menor que HF, que es el espesor de la losa, entonces el eje neutro cae dentro del ala, caso A. Y en el caso B, C es la distancia desde el borde superior al eje neutro, es mayor que HF, o sea, mayor que el espesor del ala o de la losa, por lo tanto el eje neutro corta el nervio o alma de la viga. Son las dos situaciones.
Y acá tenemos de nuevo las denominaciones. BW es la menor dimensión de la viga, o sea, el ancho del nervio, y B es el ancho efectivo colaborante, que es la mayor acá arriba. Por el primer caso. El primer caso es cuando el eje neutro cae dentro del ala. C menor o igual que HF. Acá tenemos el gráfico. C, entonces la posición del eje neutro. HF es el espesor de la losa y el eje neutro está dentro del ala, o de la losa. Primero observamos que nos queda entonces determinada una zona comprimida rectangular cuyo ancho es B, el ancho efectivo, y la altura sería C, o sea, hasta la posición del eje neutro. ¿Qué nos indica esto? Que podemos hacer uso de algún tipo de las tablas que ya vimos para dimensionar vigas rectangulares, porque esas tablas están armadas y preparadas para resolver vigas rectangulares, vigas cuya sección comprimida sea rectangular. En general la viga también es rectangular, pero lo que nos importa es la sección comprimida. Entonces, si esas tablas tienen zona comprimida de ancho rectangular, nosotros también la podemos aplicar acá porque la zona comprimida nos queda de ancho rectangular. O sea, es mayor nada más que este valor, pero sigue siendo una sección comprimida rectangular. O sea que en este caso podemos aplicar cualquier método o tablas que se usen para secciones comprimidas rectangulares. Tenemos dos de esas que habíamos visto para vigas rectangulares, que son las tablas de flexión y las tablas de momentos dimensionales. Cualquiera que utilicen está bien. Realmente nosotros, siguiendo el libro del ingeniero Moller, estamos usando mucho las tablas de flexión, pero para los que miren en otra bibliografía, inclusive en los ejemplos resueltos por el reglamento CIRSOC, muchas veces aplican otras tablas, incluidas las de momentos dimensionales, que también son válidas. Todo es válido. Aplicamos nosotros la tabla de flexión. Acuérdense que era un coeficiente KD que se hallaba con esta fórmula, la altura D sobre la raíz del momento nominal dividido el ancho, y acá hay que tener mucho cuidado que en el caso de viga placa que caiga en el caso A, el ancho que hay que colocar es el ancho efectivo, o sea, el ancho mayor de la viga. Entrando a la tabla, con eso podemos sacar los coeficientes KE que permiten sacar la armadura, pero sobre todo acá nos interesa el KC, que es el eje neutro, que nos permite ver realmente dónde caía el eje neutro y en qué caso de viga placa estamos, porque esa es la posición del eje neutro, me va a determinar el valor de C. Una vez que confirmamos que estamos en el caso A, podemos con el KE calcular perfectamente la armadura con la fórmula que usábamos para armaduras de vigas rectangulares. Eso no varía. Caso B, el eje neutro ahora cae dentro del ala. C, por lo tanto, es mayor que HF. Acá nuevamente vemos, o sea que tengo C desde el borde superior hasta el eje neutro y HF es la altura del ala o losa. Vemos que cae entonces dentro del alma o nervio. La zona comprimida ya no tiene forma rectangular, o sea que en principio tenemos que buscar otro método para resolver. Pero este caso se divide en dos subcasos. El B1 sucede cuando la altura del bloque de tensiones equivalentes ahora es menor o igual que el espesor del ala, A menor que HF. Si ustedes recuerdan de flexión y de vigas rectangulares, nosotros reemplazamos el bloque real de tensiones de compresión por un bloque equivalente rectangular que tiene una altura A que es menor que la altura C, que es la posición del eje neutro.
Bueno, si en este caso la altura A, o sea, del bloque equivalente de tensiones, es menor que HF o igual a lo sumo, quiere decir que nuevamente estaría cayendo todas las tensiones de compresión dentro del ala o losa, con lo cual volveríamos al caso anterior. Se lo trata entonces de forma similar al caso anterior, el caso A, donde la viga era de ancho rectangular B, porque la zona comprimida es rectangular. Nuevamente aplicando el método de tabla de flexión, o si quieren de momentos dimensionales, sacamos el KD colocando en la fórmula el ancho efectivo. O sea que este caso es similar al anterior. Obtenemos la armadura, posición del eje neutro, y hallamos la sección necesaria. Ninguna dificultad con este caso. El caso B2 es cuando la altura del bloque equivalente de tensión y compresión es mayor ahora que el espesor del ala. O sea que no solo C, posición del eje neutro, era mayor que el espesor del ala, o sea, el espesor de la losa, sino también la altura A del bloque de tensiones. Acá vemos al bloque de tensiones, ¿ven? En este caso, entonces cae dentro del alma o nervio. Cuando este bloque de tensiones, ahora ya nos olvidamos un poquito directamente de la posición del eje neutro, nos interesa el bloque de tensiones, porque él es el que determina dónde está la compresión. Tenemos entonces que cae dentro del nervio o alma y la sección comprimida de la viga T o placa es de forma distinta a la rectangular, es una T justamente. Para resolver este caso podemos hacer algún tipo de simplificación, que es suponer a la zona comprimida de la viga T como constituida por dos partes. Una parte está formada por las alas y otra parte por el alma. La parte formada por las alas va a tener un momento nominal que va a resistir esa sección, y la parte que resiste el alma va a tener otro momento nominal que resiste esa parte del momento. O sea, dos momentos, MNF para las alas, MNW para el alma. El momento que resisten las alas, como toda la altura del ala está comprimida y aparte tenemos conocido el ancho efectivo, se lo puede hallar directamente multiplicando el esfuerzo de compresión que existe en las alas por el brazo de palanca, que como está toda el ala comprimida es D menos H sobre 2. Y ahí me da directamente el momento nominal que resiste en las alas. Y el momento nominal que resiste el alma lo vamos a sacar por diferencia entre el momento nominal total que vamos a tener al principio del cálculo menos el momento nominal que resiste en las alas. Básicamente sería este caso, entonces. Estamos en A mayor que HF, dos zonas. Una zona en el alma o nervio y otra zona en las alas. Por acá pasa el valor del eje neutro, todo por arriba está comprimido entonces. Acá nuevamente se ve, entonces vamos a tomar una zona o un momento que va a estar formado por el que resisten las alas, que es el que está rayado acá, y por otro lado otro el que resiste el alma, que es el que está rayado acá. Fíjense que separando esos dos casos va a haber una resultante de compresión para el alma y una resultante de compresión para las alas, porque estamos separando como dos secciones distintas. Por otro lado va a haber una parte de la fuerza de tracción que resiste una armadura, que es la que equilibra esta resultante de compresión que hacen las alas, y lo mismo va a pasar para el alma. Va a haber una resultante de tracción que va a equilibrar a la resultante de compresión que actúa en el nervio o alma. Está separado entonces bien en dos grandes secciones.
El momento nominal que resiste la ala es fijo, o sea, esa es la ventaja de este método. Ese momento lo podemos hallar directamente porque tenemos, por suerte, la ubicación de la resultante de compresión del ala y también tenemos su valor porque sabemos bien cuál es la superficie que ocupan las alas, tanto el alto que es como el ancho. Entonces el momento es fuerza de compresión por brazo elástico o brazo de palanca. Conocemos los dos. Acá podemos sacar, este es el volumen de tensiones que se produce en las alas. Y este es el brazo elástico o de palanca, D menos HF sobre 2. O sea que el momento nominal lo podemos determinar fácilmente para las alas. Fíjense en los grafiquitos que habíamos visto y ven cómo sale esta fórmula muy simple. ¿Cómo obtengo la armadura necesaria para equilibrar el esfuerzo de compresión en las alas? Bueno, por un lado, sabemos que el momento nominal en las alas es la resultante de compresión por el brazo elástico. Pero también es la resultante de tracción por el brazo elástico, porque resultante de compresión y tracción se equilibran para las alas, ¿no es cierto? Entonces, el momento nominal para las alas también va a ser la resultante de tracción, que corresponde al equilibrio con la de compresión de ala, por la distancia entre las dos resultantes, la de compresión y tracción, que es la misma que tenemos acá, brazo elástico o brazo de palanca. O sea que el TF, ¿cómo lo saco ahora? Esfuerzo de tracción es la armadura por la tensión que tiene la armadura, la sección de armadura por la tensión. O sea que fuerza es tensión por sección. Y por el otro lado, el brazo elástico, el mismo que teníamos antes, D menos HF sobre 2. Perdón, acá hay un error, esto es 2. Reemplazando acá, tenemos TF, traigo esto, Z, traigo esto, acá abajo es 2, es igual al momento nominal que resisten las alas. De acá yo puedo despejar la armadura. La armadura necesaria entonces va a ser el momento nominal que resisten las alas dividido esta expresión que viene de pasar este término acá abajo. Y tenemos por un lado ya la sección necesaria de armadura para equilibrar el momento que resisten las alas. Nos queda hallar el valor de la armadura para equilibrar el momento que resiste el alma o nervio. Habíamos visto que ese momento MNW se obtiene por resta entre el momento nominal total y el que resisten las alas. Entonces nos queda ya determinado cuánto es el momento nominal W. Y como si miran en los gráficos, es un valor que me da una sección totalmente comprimida rectangular, puedo de nuevo utilizar alguna de las tablas para sección comprimida rectangular. Por ejemplo, tablas de flexión. O sea que aplico entonces la fórmula y tengo nuevamente el KD correspondiente a ese caso, donde el momento que tenemos que poner acá es el momento nominal que resiste el alma. Y el ancho que tenemos que poner acá es el BW, el ancho del nervio o alma. Por eso acá va el BW. Ojo esto cuando usan también las tablas de momentos dimensionales. Para el caso del momento en el alma hay que usar el ancho que corresponde al alma. Bueno, vamos a la tabla de flexión, podemos sacar todos los coeficientes que necesitemos. El KE para la armadura, KC para la posición del eje neutro, KZ para el brazo elástico. Pero nos interesa sacar la armadura, la sacamos con el KE. KE acaba el momento nominal que resiste el alma y el coeficiente que hemos sacado de la tabla. Con eso tenemos la sección necesaria de armadura para equilibrar este otro momento, el del alma. La armadura total necesaria ahora para la viga placa, ¿cuál va a ser? Nada más que la suma de las dos anteriores. La
armadura total es la suma de la armadura obtenida para el alma o nervio más la armadura que obtuvimos para las alas. Ya teníamos las dos formulitas, así que la integramos en una sola y me queda directamente acá. Armadura necesaria, sacamos con esta fórmula la total y ya la distribuimos en el nervio de la viga, porque seguramente la armadura va abajo y no nos interesa cuál absorbe el ala y cuál absorbe el alma. Es un total que lo colocamos abajo transformado en barras de cierto diámetro. Bueno, hay un método aproximado para resolver eso, para el caso de que se pueda considerar que a lo mejor es un poco engorroso, aunque no lo es tanto como si usáramos las expresiones analíticas directamente, pero hay un método más aproximado todavía. Este método nuevamente nos va a hacer lo siguiente. Va a transformar la zona comprimida de la viga T, aún en el caso este, ¿no es cierto? Estamos hablando siempre de que el eje neutro cae en el alma o la resultante, el bloquecito equivalente también cae en el alma. Entonces, nos queda una zona comprimida de forma T. ¿Qué hacemos? Aún así, la vamos a transformar en un rectángulo. Acá se ve. Acá tenemos la T original y acá el rectangulito equivalente. En este caso, lo que vamos a obtener es un ancho menor todavía que el ancho efectivo colaborante. Se llama BI, ancho ficticio. ¿Por qué es menor? Y bueno, porque nuevamente las dos superficies tienen que ser iguales, eso no puede cambiar. La resultante de compresión tiene que ser la misma siempre, y vamos a suponer que la posición tampoco cambia. Entonces ese ancho hay que elegir de forma tal que para la misma posición del eje neutro y conduzca a la misma resultante de compresión, sea actuando ahí. Si no, tendríamos otra viga. O sea, la resultante de compresión no tiene que cambiar. Entonces, evidentemente, para compensar áreas entre lo que sacamos de acá y agregamos acá, nos va a quedar un BI menor que el B. El problema acá es hallar ese BI entonces. Es un BI que una vez hallado tendríamos una viga de sección comprimida rectangular. Nuevamente nos permite utilizar lo que serían las tablas para ese caso. Acá podemos ver ya un adelanto que BI se saca en función de B. Si es un coeficiente que seguramente es menor que 1 para achicar este valor, que se llama kappa B. Y con ese valor sacamos el BI. Una vez obtenido eso, dimensionamos como cualquier viga rectangular. Para sacar ese BI hay que hacer unas expresiones matemáticas que son muy simples, pero directamente se reemplaza la resultante compresión en el ala y la del alma, se suman las dos y se la reemplaza por una que es equivalente a las dos. Podemos hallar con las expresiones que es el volumen de cada una, el volumen de tensiones. Ya lo usamos antes este aparece recién ahora, pero podemos sacar los valores de las resultantes de compresión. Acuérdense, es el volumen de tensiones, solo tienen que mirar un poco el gráfico y ven cómo se saca. Acomodando todo esto acá, me va a quedar qué función de ese BI que habíamos visto antes. Y reemplazando algunos valores donde dice C por KC por D, que esto también sabemos que es así, bueno, me queda esta expresión que está acá abajo, donde la podemos poner toda en función de la relación BI sobre B, todo lo otro pasamos al otro lado, y de toda esta expresión que queda al lado derecho, el símbolo igual, lo llamamos kappa B. De donde entonces BI sobre B es kappa B por B. Ahora paso el B al otro lado. Directamente con esta expresión, entonces puedo sacar el kappa B. O sea que tengo que conocer todo lo que está acá dentro para sacar ese kappa B. Todo
todo es dato, así que podemos hallarlo tranquilamente al capa B. Entonces, ¿cómo usamos el método de tabla de flexión para sección rectangular o si quieren el momento adimensional? Acá usamos el tabla de flexión. Tenemos varias incógnitas, entonces no nos queda que hacer un método iterativo. Hay que adoptar un KC, que es el valor que me permite hallar la posición del eje neutro. Ese valor aparece en la fórmula para capa B, entonces puedo hallar capa B, todo lo otro tengo, van a ver que son relaciones geométricas, las podemos hallar. Con eso hallo BI, una vez que tengo capa B, hallo I, me voy a la fórmula de las tablas de flexión, o sea, voy a calcular el KD, y donde tengo que colocar el valor de B, pongo el VI, este ancho ficticio recién calculado, y donde va el momento, acaba el momento nominal total de la viga placa. Ahora ya no separamos en secciones de alas y secciones de almas, directamente trabajamos con el total, con una sola sección rectangular ficticia o ideal. Vamos al valor de la tabla de flexión con KD y podemos obtener el KC para hallar el eje neutro y el KE para la armadura. Pero aquí sí, antes de la armadura tenemos que ver si este KC coincide con el que nosotros hemos adoptado, porque acuérdense que empezamos adoptando un valor. Si KC no coincide, ya sea para abajo o para arriba, tenemos que hacer iteraciones hasta que sean aproximadamente igual o hasta que en 2 iteraciones nos dé el mismo valor. Una vez que llegamos a ese punto, sabemos que el KC adoptado es el valor real. En ese punto podemos calcular nuevamente el KE y ahí sí hallarlo y lo ponemos acá. Con eso tenemos la armadura necesaria para el caso de vigas placa por este método simplificado. Bueno, con lo anterior terminamos un poquito lo que sería la teoría de viga placa. Vamos a ver a continuación el tema armadura mínima en vigas, que vale no solo para vigas placas, sino para vigas rectangulares, que ya vimos en temas anteriores. ¿Qué sucede acá? Puede pasar que la resistencia a flexión de una sección fisurada sea menor que el momento de fisuración. La viga entonces en ese caso falla inmediatamente después de producida la fisura y sin ningún previo aviso. ¿Cuándo sucede eso? Muchas veces nosotros tenemos vigas a lo mejor que tienen poca carga, pero por razones arquitectónicas o alguna otra razón tienen una gran altura, es una sección grande. ¿Qué va a pasar? Si calculan con cualquiera de los métodos, ya sea las tablas o los diagramas, nos va a dar una armadura muy pequeña. Cuando tiene una armadura muy chica, si por alguna razón tenemos cargas más grandes, que empezamos a cargar esa viga y llega un momento en que se fisura, en el momento de la fisura se produce la transferencia de la carga del hormigón al acero, y si la armadura es poca, menor que la que produce ese momento de fisuración, lo que va a pasar es que no va a aguantar y se va a romper. Entonces, para evitar este tipo de falla, se establece un límite inferior a la armadura. Tenemos que poner lo que se llama armadura mínima. ¿Cómo hacemos eso? Igualando el momento de fisuración con la resistencia que tiene que tener la sección en ese momento de fisurarse. O sea, el momento de fisuración para una sección rectangular, vamos a ver primero, es MF igual a FR por W. ¿FR qué es? La resistencia a tracción de el hormigón. Y W es el módulo resistente. Fíjense que en este caso, como es antes de fisurarse o justo en el momento de la fisuración, la viga está en estado 1. Por lo tanto, podemos sacar directamente la tensión como momento sobre módulo resistente, como ustedes sacaban en algunos otros materiales que son homogéneos. En hormigón eso solo podemos hacerlo en el estado 1. Entonces, si la tensión es momento sobre W, vamos a decir que el momento entonces de fisuración es la tensión del hormigón a tracción
por el W de la sección rectangular. Porque en ese momento es cuando se va a fisurar, cuando el hormigón llega a su tensión de rotura de la tracción. La resistencia a la tracción del hormigón, lo habíamos visto un poco al principio, está en función de la raíz de la resistencia a la compresión del hormigón, o sea, sería la raíz de F'C. Para elementos flexionados se verifica que es un 0.7 de esa raíz. Ahí es cuando se producen las primeras fisuras a flexión. Entonces, reemplazamos acá en esta fórmula de momento de fisuración, Fr es 0.7 por raíz de F'C, y el módulo resistente de una sección rectangular, saben ustedes que es B por H cuadrado sobre 6. Bueno, por otro lado, en el momento de fisurarse, vamos a decir que el momento resistente de la sección tiene que ser equilibrado por una fuerza T por Z, o sea, un esfuerzo de tracción T por el brazo de palanca. El esfuerzo de tracción lo produce una armadura por una sección, como también vimos antes, o sea, una armadura por una tensión, perdón. La tensión es la tensión de fluencia al acero. ¿Y la armadura cuál es? Y vamos a suponer que vamos acá a tener que conocer esto, que es la armadura mínima. Lo mínimo, el mínimo momento resistente es ese, el que produce la primera fisura. Entonces, lo vamos a llamar a ese mínimo. El brazo de palanca, para ese caso, se adopta aproximadamente igual a 0,95 de D. Si igualamos esta expresión con la anterior y despejamos a ese mínimo, me va a resultar igual a esta expresión, que está en función de la resistencia a la tracción del hormigón, la tensión de fluencia al acero, B y D, las dimensiones de la viga rectangular, y un coeficiente entonces que sale de resumir todos los otros. Esto es para vigas rectangulares, vigas de sección rectangular. Si fueran vigas placa o vigas T, haciendo un análisis similar, aunque un poquito más complejo, llegamos a esta otra expresión, donde ahora el coeficiente acá abajo es 4.49 y acá me queda BWD, o sea, el ancho del alma por la altura útil de la viga. El reglamento, haciendo una simplificación y síntesis de los dos casos, toma esta fórmula que está acá, el reglamento CIRSO 201, entonces, como armadura mínima derivada de esos cálculos que hicimos antes, la raíz de F'C, BWD, o sea que incluye esto ya para vigas, placas o vigas rectangulares, indistintamente es la misma expresión, y acá el coeficiente que va con la tensión de fluencia al acero lo reduce a 4. O sea que inclusive va a ser un poquito mayor que la que realmente necesitaría. Acuérdense, los valores que tenemos acá son mayores que 4, tanto para este como para el caso anterior. Entonces me va a dar una armadura un poquito mayor que la necesaria, estaríamos bien, pero no menor que 1,40 sobre FI PWD. Este sería el mínimo de armadura, aunque si esto me da más chico, yo tengo que poner esto. Pero si no, pongo entonces el valor que me pide la fórmula. Para hormigones de baja resistencia especificada o característica, generalmente gana este valor de la derecha. Por eso es que en algunos prácticos ustedes van a ver ahí que dice armadura mínima y se calcula con este valor. Realmente no es esa, la fórmula es la que está acá a la izquierda, pero tienen que contrastarla con esta para que no sea menor. Ese sería el caso que tenemos que hacer en los prácticos. Bueno, con eso llegamos al final entonces de la clase de hoy. Muchísimas gracias por su atención.